Bien, como es nuestra primera clase en esta comisión, ¿quieren comenzar repasando algo? La clase igual es de repaso, ¿sí? Yo a la tarde preparé algo porque ya sabía cómo venían, pero con ustedes no. ¿Tienen duda en algo en particular? Sí, estaría bueno repasar para el ya que el viernes tenemos el parcial. ¿Algún tema que consideren que fue más difícil? En mi caso en particular, a mí me costó un poco el problema número 21 de la actividad, más que nada para encontrar la velocidad inicial. A ver, Darío, ahí me fijo. 21. Sí, de la actividad 2. Lo pude resolver, pero bueno, tuve bastante para poder llegar a encontrar el valor ese y bueno, poder como deducirlo. Pasaba más que nada que no me estaba dando cuenta de cómo encontrar ese valor. Claro, entiendo. ¿Los demás? Principalmente a mí me costó qué es caída libre y tiro vertical eso. Ok, entonces podemos utilizar... A la hora de los gráficos, eso un poco. Dale, entonces utilizamos este ejercicio para repasar las dos cosas. Bien, este ejercicio tiene 4 incisos, nos pide la gráfica, altura máxima, la velocidad antes de chocar el piso, la velocidad inicial. Nosotros vamos a calcular todo como para ejemplificarlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que este ejercicio, a diferencia del MRU o el MRV, trabaja en el eje vertical. Entonces las ecuaciones son parecidas al MRV, pero tengo que hacer algunos cambios. Yo a los chicos de la tarde les decía que, bueno, por este año hay carpeta abierta, por la situación en física, pero si tienen que recordar todas las ecuaciones que vamos a ver en ahora en adelante, van a ser un montón. Entonces, lo recomendable para la parte cinemática es solamente recordar las dos ecuaciones de MRV, la ecuación de posición y la ecuación de velocidad. Entonces, por ejemplo, si recuerdan la MRV, me dice que la posición final es igual a la posición inicial. ¿Están viendo la pantalla que comparto? No, justo le iba a decir, no se ve, profe. No se ve No, la pantalla. no se ve la pantalla. No me marca. A ver qué pasa. A ver ahora. Ahí. ¿Ahora? Se ve No. todo negro, va, yo veo negro. No, todo negro. Ahora sí, ahora sí. Ahí Ahora está. sí. Ahora sí. Se ve. Ahora sí. Bueno, lo que decía es que copié el 21 y vamos a usar el 21 para sacar todos los datos. Más allá que hay cosas que no nos pida tal vez. Y lo que yo hago siempre para recordar las ecuaciones horarias, siempre tengo en mente solamente la del MRV. Y después las adapto, ya sea para el MRU o para el movimiento vertical. Entonces lo que estaba copiando acá era la ecuación de posición para el MRV. ¿Esa la recuerdan? Sí, hay posición inicial más velocidad inicial por aceleración, Tiempo Por tiempo. por tiempo. más un medio por la aceleración por tiempo cuadrado. Ahí está. Ya lo copio, pasa que se tildó la PC. Ahí está. El tiempo, nosotros siempre calculamos un intervalo de tiempo, que sería este delta t, que ¿saben lo que significa delta t? Sí, No. final, o sea, tiempo final menos tiempo inicial. Bien, siempre es la variable a la que hace referencia, en este caso como es delta t, es tiempo final menos tiempo inicial. Bien, esta es la ecuación de posición para el MRV.
Y la ecuación de velocidad me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por intervalo de tiempo. Entonces, si ustedes recuerdan estas dos ecuaciones solamente, después la pueden adaptar. Por ejemplo, si fuera un ejercicio de MRU solamente, el MRU tiene una característica que lo diferencia del MRV. ¿Se acuerdan cuál es? Que la aceleración, en el MRU, que la aceleración Sí. es nula. La aceleración es nula, o sea, vale 0. Si la aceleración es 0, yo puedo venir acá, a la ecuación del MRV, y donde está la A, pongo un 0. Entonces, un medio por 0 por tiempo al cuadrado, se va. Y me queda la ecuación de posición del MRU. Si vengo acá a la ecuación de velocidad y reemplazo ese valor de 0, también 0 por delta t se va y me queda la ecuación horaria de velocidad en el MRU. Lo mismo podemos hacer acá, en este ejercicio, solo que este es vertical. Entonces hay que agregar un cambio más, que como estoy en el eje vertical, la posición no la llamo X. Prefiero llamarla Y. La podemos llamar posición o altura, que sería lo mismo. Queda todo igual, excepto acá. La aceleración en el eje vertical, ¿cuánto vale? 9,8. 9,8 y tiene signo negativo, ¿sí? Porque siempre apunta hacia abajo. Es más, generalmente los ejercicios de movimiento vertical son más sencillos que los de movimiento rectilíneo uniforme variado, porque la aceleración ya tiene un valor fijo. Ahora, en vez de poner acá menos 9,8, lo que yo hago es ese menos lo multiplico por este más que está adelante y ya dejo esta expresión negativa. Y acá pongo el valor. La letra que representa la aceleración de la gravedad es la letra G. Después nosotros recordamos que siempre G vale 9,8. Lo que le decía yo al otro chico es que el viernes en el examen estén atentos a lo que dice el ejercicio, ¿sí? Porque como es un multiple choice, muchas veces se pide que usen gravedad 10 para que el resultado sea redondo y coincida con los resultados que ponen en la planilla, ¿sí? Si el enunciado no dice nada de cuánto tienen que usar, adoptan el valor que vienen usando. Nosotros vamos a utilizar como gravedad 9,81. Una pregunta, profe. Sí. Hay un ejercicio también de tiro vertical con un dato ya con una aceleración de 19,6 metros por segundo cuadrado. Ahí cuando me da el dato, le tengo que restar la gravedad, ¿no es cierto? ¿O cómo lo puedo trabajar? Si ya No, me está dando un dato que tiene una aceleración ya el cuerpo. ustedes llegaron a ver el ejercicio, el primer ejercicio de MRU o MRV, el del tren, que cambiaba los tipos de movimiento, que aceleraba, frenaba, iba a velocidad constante. ¿Lo vieron ese? El ejercicio 1 de la guía. Sí. Sí, creo que desde el tren sí. Bueno, este es lo mismo, pero en el eje vertical. Como dice que es un cohete, tiene impulsión propia. Entonces, como tiene impulsión propia, no está sometido a la aceleración de la gravedad. Genera su propia aceleración. Cuando que se es termina la diferente. nafta, sería entrar Cuando a se gravedad. determina el combustible, ahí queda a merced de la gravedad. Entonces tienen que dividir el ejercicio en dos. El primer tramo es como un MRV, pero en el eje vertical, donde la aceleración vale 19,6. Y el segundo tramo, ya la aceleración vale menos 9,81. Ah, pero en ese tramo, en el primero, que es de 19,6, ¿no se le resta la gravedad? No, ya ese 19,6 es la resta de la aceleración que Ah, genera menos la gravedad. está bien, ya está, perfecto. Esa era mi duda, si ese valor de aceleración propia hay que restarle la gravedad. Está bien. Claro, es como si fuera ya el vector resultante que te da, no te dice cuánto genera en realidad. Ah, está bien, perfecto. El signo de la aceleración yo tenía entendido, no sé si, que era según el sistema de referencia que usemos, digamos. El signo, no sé si. Sí, en realidad todo lo que hacemos acá es relativo al sistema de referencia, pero
está bueno poner algo absoluto para que todos sigamos un mismo alineamiento. Lo ideal sería que a partir de ahora siempre hagamos positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Por lo menos en cinemática, cuando hablamos de cuerpo que se mueve. Y ese ¿Sí? ejercicio que usted dice el 12, yo lo hice con 9,8 de gravedad y no me dieron el resultado que decía ahí. No, porque el que resolvió en su momento el libro, que es re viejo, habrá usado 10. Entonces ahí se Claro, hace. sí. Bueno, con 10 sí daba, pero bueno, yo lo resolví con 9,8, no sé si. No, lo que cuenta igual es el procedimiento. Sí, yo he visto ejercicios en el libro, hay algunos con 9,8 y otros con 10 resueltos. Sí, sí. Pero mientras te vean el procedimiento, eso no hay problema. ¿Se escucha? Sí, sí. Tengo una duda. Yo hice el ejercicio 12, hasta recién lo estuve haciendo, y no me da el resultado que está escrito en el libro. Dice que la altura máxima es en el libro 104, 104, 409, y a mí me da 104, 428,8. Y lo revisé un montón de veces. También los segundos me dieron mal y traté de hacerlo con la gravedad 9,8 y con 10, y también no me daban los números. Así que me gustaría, si lo podemos quedar. Sí, después de este, si quieren, igual yo se lo planteo, así les queda claro el procedimiento más que todo. No hay problema. Dale, gracias. Pero igual, considero que solamente esa discrepancia es por la cantidad de decimales que estamos tomando. Bien, entonces, estas serían las ecuaciones horarias que utilizamos, la de posición, la de velocidad y la de gravedad. En realidad, nosotros siempre hablamos de aceleración. Entonces, en el movimiento vertical, siempre y cuando el proyectil no tenga impulsión propia, que es lo más cotidiano, vamos a decir que vale menos la gravedad. ¿Sí? Ese signo menos va a ser porque nosotros vamos a considerar siempre negativo hacia abajo. Entonces va a ser menos 9,81. Bueno, estas son las tres ecuaciones horarias del movimiento vertical. Si quisiéramos hacer un pequeño esquema para describir lo que pasa acá en este ejercicio, ¿se le ocurre hacer algo? ¿Qué podría dibujar? ¿Se refiere a hacer un esquema para ir colocando los datos? Claro, como si fuera un croquis, sí, no forma parte de la gráfica horaria. Está bien, haríamos primero, yo hice el edificio con el dato de la altura de 30 metros. Bien. El eje de coordenadas lo marco también al lado del edificio, yo lo dibujé. Bien, y lo que voy a agregar es la posición inicial del objeto. ¿Sí? Generalmente en los diagramas acá se dibuja la posición inicial. Yo voy a hacer un circulito rojo acá en el borde del edificio. Y ponemos, como decís, perfecto, el sistema coordenado. ¿Y dónde pondríamos ese eje coordenado? ¿Sobre el edificio? Al lado. No, a la izquierda y con el 0 en el piso. Claro. Acá ustedes tienen dos opciones. Una, poner el 0 acá, sobre el cuerpo, pero cuando analicemos la caída, la altura del piso queda negativa. Y no es tan cotidiano para nosotros que el suelo tengamos altura negativa, entonces lo que hacemos, o lo que yo recomiendo, igual no quiere decir que va a estar mal lo otro, es poner el sistema de referencia, obviamente sobre el cuerpo, pero el 0 lo marcamos a la altura del piso. Entonces como que generalmente así es más sencillo de analizar. El eje que realmente entra en juego acá para el análisis es el eje Y. Pero el eje X es importante porque me marca algo. El eje X me marca el 0 de altura, que estaría acá abajo.
Entonces, al poner este sistema coordenado, yo ya puedo decir que la altura inicial del cuerpo, cuando se va a lanzar, vale los 30 metros que me dice el enunciado. ¿Me explico? Sí. Sí, perfecto. Acá el dato, altura inicial, 30 metros. Bueno, me hizo un objeto lanzado verticalmente hacia arriba, o sea que cuando calculemos esa velocidad, como se lanzó hacia arriba, nos tiene que dar con signo positivo esa velocidad. Nos pide la velocidad inicial y dice que el mismo cae pasando justo por el borde y llega al suelo en 6 segundos. O sea que esos 6 segundos son un dato de ¿qué? 6 segundos. De tiempo. Bien, ¿y qué variable de las que escribimos acá arriba le asignan, si es tiempo? Bien, y lo simbolizamos así. O sea que lo que me estaría dando en realidad sería el intervalo de tiempo. ¿Y el ejercicio me dice algo de cuánto es el tiempo inicial cuando se lanza? Entonces lo más sencillo es considerar cuánto. Tiempo inicial. 0. 0. El tiempo inicial representa el tiempo que marca el cronómetro, que yo tengo en la mano, imaginario, cuando empiezo a analizar el ejercicio. Si a mí se me dispara el cronómetro y empiezo a analizar el ejercicio en 1 minuto, el tiempo final de esto sería 1 minuto y 6 segundos, que es lo que tarda el vuelo del cuerpo. ¿Me explico? Entonces, nosotros para simplificar en las ecuaciones, cuando vale 0 mejor, porque esos términos empiezan a desaparecer. Pero si yo pongo 0 acá y estoy diciendo que pasan 6 segundos, el tiempo final es de 6 segundos. Si ustedes habían querido, pueden poner acá, por ejemplo, 10 segundos. Pero como transcurren 6, acá tendrían que poner 16. Entonces lo más simple es tomar siempre, mientras que el ejercicio no llegue a considerar otra cosa, el tiempo inicial 0. Estos dos datos ahora no son de utilidad para esta parte porque fíjense que con el delta t yo lo reemplazo acá en la ecuación y ya está. Me solucionó el problema. Pero lo vamos a usar para la gráfica horaria después. Bien, este tiempo que está acá es el tiempo que tarda en subir y bajar el cuerpo. ¿Hasta el piso? Hasta el piso, sí, eso es lo que yo interpreto acá. Porque dice que llega al suelo al cabo de 6 segundos. Sería como el tiempo total del ejercicio. ¿Qué? Siempre que sea tiempo total, puede aparecer en el ejercicio como tiempo de vuelo. Si en otro ejercicio aparece y le dice a usted el tiempo de vuelo es tanto, ya saben que es el tiempo total. Bueno, ahí lo que trato de hacer es esquematizar el movimiento. En esto que yo marqué acá, sería como la trayectoria, como el movimiento real del cuerpo. Yo lo hice solamente en un orden ilustrativo. ¿Por qué? Porque en realidad no es que el cuerpo sube y a medida que sube se va desplazando hacia la derecha. ¿Sí? Yo lo hice un poco arriba hacia la derecha para que se vea que sube, llega a una altura que es la altura máxima y luego empieza a caer. Yo lo que no entendí es los otros 6 segundos. ¿Por qué puse 6 o por qué después puse 0 y 6?
No, sí, ese sí, el 6 segundos del todo el recorrido en total sí, pero los otros 6 segundos que marcaste acá. Claro, este que marqué acá, el primero, el T0, Sí, ese T0 corresponde acá. al tiempo inicial. Tiempo inicial cuando se va a lanzar Claro, el cuerpo. Ese sí, vale 0. Entonces lo que estoy sí, diciendo cuando vale 0 es que cuando lo voy a lanzar, para analizar sí, el movimiento yo tengo que contar tiempo. Entonces para sí. contar tiempo, aprieto el botón de cronómetro y empieza a marcar. Bueno, sube y cuando llega al suelo me marca 6 segundos el cronómetro, que sería este que está acá, el tiempo final. ¿De dónde lo saco yo? Y si yo extraigo del enunciado el intervalo de tiempo y al inicial le pongo 0, el final va a ser igual siempre que el intervalo de tiempo. Porque delta t es t final menos t inicial. Está, perfecto. Gracias. Bueno, y bueno, yo le pongo 0 ahí y despejo. Bueno, ¿qué me pide? Me pide velocidad inicial. Entonces, el truco está en ver qué ecuación horaria me sirve para obtener lo que me está pidiendo el ejercicio. Ecuaciones con utilidad en movimiento vertical tenemos dos: posición y velocidad. Porque la aceleración ya es un dato trivial, no cambia esto. Es este valor siempre. Entonces, ¿cuál de las dos ecuaciones que diría acá arriba involucran los datos que tengo, que son estos que están acá, y el dato que me pide calcular? Bueno, esto capaz que ayuda. Me dice que quiere saber la velocidad inicial. Y el tiempo que me da es el tiempo que tarda en llegar al suelo. O sea que este tiempo 6 tiene que hacer referencia con la posición final. Y si llegó al suelo, ¿cuánto es la posición final? 0, Pero, me parece. bien, entonces, como está dando los datos de posición, seguramente la ecuación de posición es la que me sirve, esta ecuación, para encontrar lo que me está pidiendo. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Si nos falta más de un dato, estamos obligados a ir a la otra ecuación. Entonces voy reemplazando acá arriba, la ecuación de posición. Posición final, 0. Posición inicial, 30. Más. No le estoy copiando unidades porque ya veo que está todo internacional, ¿sí? Tenemos metros, segundo, y la gravedad, metro segundo cuadrado, o sea que es coherente. Velocidad inicial me lo está pidiendo. Intervalo de tiempo lo tengo, vale 6. Y acá sería menos un medio por la aceleración de la gravedad, 981, por el tiempo al cuadrado, que sería 6 al cuadrado. ¿Puedo despejar la velocidad inicial de ahí? Sí, ¿no? La Sí, tengo se acá. puede pegar. Sí. Entonces no hace falta por el momento que involucre la ecuación de velocidad. Bueno, podemos simplificar acá. Este 30 le puedo restar un medio por 981 por 6 al cuadrado. A ver cuánto da. 176,58 me dio el resultado de un medio por 9,81 por C al cuadrado.
Bien, y hacemos entonces 30 menos ese valor. $146,58. Bueno, menos 146. Bien. Bueno, ahora para terminar, esto que está restando, lo paso sumando. Y el 6 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y ahí obtengo la velocidad inicial. $24,43. Como está todo internacional, las unidades de velocidad van a ser metro sobre segundo. Y me dio positiva, ¿sí? Verifica lo que habíamos dicho en principio, que si se lanza hacia arriba, la velocidad tiene que ser positiva. Bueno, eso es la velocidad inicial. También puedo calcular la velocidad final. ¿Cuánto será la velocidad acá abajo, cuando llega al suelo? 0. No, máxima. Hay que calcularla esa. Es 0 en el punto más alto. En el punto más alto Claro, es 0. sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque cuando sube es positiva la velocidad y cuando baja, Negativa. negativa. Entonces para pasar de positivo a negativo, tiene que pasar por el 0 de la altura máxima. Entonces, arriba, a la altura máxima, va a valer 0. Y abajo, como acaban de decir, va a ser un valor máximo, solo que con signo negativo. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a la ecuación de velocidad. Me dice que la velocidad final, que es lo que quiero saber, es igual. Velocidad inicial, que ahora la tenemos, 24,4. Y acá está A, para el movimiento vertical la teníamos que reemplazar por menos 9,81. O sea que va a ser menos 9,81 por el intervalo de tiempo que es 6. Y de acá saco la velocidad final. Sí. ¿En qué momento la aceleración valía 0? Porque no había entendido bien. ¿En MRV? No, en el MRU. Ah, en el MRV. Bueno, gracias. No, no. ¿Cuánto da ese cálculo? $2,48 segundos. A mí me Perdón. dio menos 34,4. Sí, la velocidad menos 34,4. Sí, a mí también. Menos. Bien, es coherente que nos dé negativo. Porque va hacia abajo. Algo para tener en cuenta, cuando yo lanzo de este punto, el proyectil tiene velocidad inicial 24,4 positivo. ¿Saben cuánto es la velocidad acá, en este punto? Cuando está bajando. Menos 24,4. Menos 24,4. ¿Por qué? Porque hasta ese punto la parábola es simétrica, es espejada. Entonces, el tiempo que tarda en subir, ese pedacito, es el mismo tiempo que tarda en bajar. Y la velocidad es la misma que la que se lanzó, pero con signo contrario. Ahora, cuando ya me alejo hacia abajo, ya el movimiento no es simétrico, porque queda chueca la parábola. Entonces ahí ya lo tengo que calcular. Esos
se cumple solamente en las partes de la parábola donde el movimiento es simétrico. Porque para que sea simétrico, lo podemos analizar a la misma altura de donde fue lanzado, ni más ni menos. Bueno, tenemos velocidad inicial, velocidad final. Sabemos que se lanza a los 30 metros, que llega al suelo a los 0. Me faltaría analizar este punto de acá arriba, el de la altura máxima. Y lo que habían dicho recién es que en la altura máxima la velocidad del proyectil es 0. Bueno, ese dato va a estar siempre implícito que les pidan que calculen altura máxima. O sea que si acá lo quiero saber, lo que tengo que hacer es ir de nuevo a la ecuación de velocidad y poner como velocidad final 0. ¿Para qué? Para poder sacar ahora el tiempo de altura máxima. Entonces me voy a quedar con la velocidad inicial. Esta es la velocidad acá abajo. Y calculo eso ahora, altura máxima. Escribo la ecuación de velocidad. Velocidad final, en ese punto, 0. Velocidad inicial, 24,4. Menos 9,81 por, y acá lo que me queda es el intervalo de tiempo de altura máxima. Por eso le pongo así. Bueno, y puedo despejar, ¿no? Este 24,4, que tiene signo positivo, pasaría restando. Y el 9,81 pasa dividiendo. Sí, pasaría dividiendo. Y lo que puedo hacer acá, fíjense, como tengo menos menos y solamente dos términos, los anulo y me queda positivo. El tiempo de altura máxima se calcula como... ¿Cuánto? No llegué a escuchar. 2,48, ¿no? 2,48. Sí. Bien. ¿Y para qué habré calculado este tiempo de altura máxima? Ese me va a servir a mí para sacar la altura máxima que llega el cuerpo en ese tiempo. Claro. En la ecuación de posición. Claro, siempre que busque altura máxima, primero voy con el dato que tenga de velocidad inicial a la ecuación de velocidad, la igualo a 0, despejo el tiempo y lo reemplazo ahora en la ecuación de posición. Entonces a la de posición la voy a llamar así. Sí, se escucha. Vos cuando calculás la altura máxima, que sacás los segundos, eso no es de cuando parte desde el edificio, o sea, de donde se lanzó el objeto, ¿no es el tiempo que está en el aire? ¿O es hasta la altura donde llegó y después empieza a caer? Sí, es el tiempo que tarda. El segundo 2,48 empieza a caer el objeto. Claro. Digamos. Ah, listo, gracias.
Bueno, le llamo I máxima porque voy a reemplazar este tiempo de altura máxima y empiezo a reemplazar acá arriba. Altura inicial serían 30 más velocidad inicial, es la que calculamos acá al principio, 24,4 por, y acá coloco el tiempo de altura máxima, 2,48 menos, después de hacer varios ejercicios de movimiento vertical, van a ver que este término, menos un medio por 981, lo pueden resumir ya directamente en menos 4,905, que es lo que da un medio por 981. Por el tiempo, que es 2,48 al cuadrado. Bueno, y ahí ya calculo la altura máxima. ¿Cómo verificamos que esté bien? Y nos tiene que dar mayor a 30 metros, porque está por arriba. $60,34 me dio. Bien. Esto es metro. Bueno, y si les preguntan cuánto tiempo tarda en caer desde el punto azul hasta el suelo, ¿se dan cuenta cuánto es el tiempo? Sería los 6 segundos menos los 2,48 segundos. Claro. 3,52. Y me da 3,52. Bien. ¿Sí? Restan el tiempo que tarda en subir, que es el tiempo de altura máxima, menos el total. Y si en algún ejercicio les pregunta esto que agregué yo, el tiempo en llegar al punto verde, cuando el movimiento es simétrico, siempre es el doble del tiempo de altura máxima. Porque yo les decía que el tiempo que tarda en subir hasta acá es el tiempo que tarda en bajar, pero hasta la misma altura inicial. O sea que eso sería 4,96, si no me equivoco. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Hay una cosita, profe. ¿Sí? Usted dijo sí, que tarda el tiempo el doble. Pero bueno, yo en lo que he leído, si el mismo tiempo que tarda en subir, tarda en bajar. Pero no, Sí. no es la interpretación así. O sea, es el doble entonces. Claro, pero es lo mismo. Si el tiempo que tarda en subir es lo que tarda en bajar, el tiempo total es 2 veces el mismo. Claro, porque ahí está está bien. subiendo el 30 metros. Hasta los 30 metros. Bueno, Hasta fíjense los que 30. después ya nada que ver. Se empieza Sí, a aumentar. Bien, vamos a Profesor, pasar a... y en el caso Sí. de que esté en 0 metros, digamos, se cuenta como en el ejercicio 12, por ejemplo, se cuenta desde 0, o sea, el tiempo se cuenta al total, digamos, porque dice que, o sea, el ejercicio 12 dice que a los 60 segundos, al minuto, digamos, se quedó sin combustible y desde ahí empezó a bajar. Entonces te pregunta en una parte el tiempo total, me parece. Entonces yo lo calculé desde el 0 metros, digamos. Está bien, tenés que sumarlo. Pero ese es un movimiento combinado. Tiene una parte con aceleración 19, es ese, ¿no? Y otra parte con aceleración Sí. menos 91. Entonces lo que tenés que hacer ahí para sacar el tiempo total es sumar todos los intervalos de tiempo. Ah, bueno, listo. Después igual lo dejamos planteado. Pero ahí no podemos decir Bueno. que se cumple esto que está acá, entre el rojo y el verde, porque sube con una aceleración y baja con otra diferente. Acá sube con menos 981 y baja con menos 981. Claro, sí, sí, sí.
Gracias. No, no. A la hora del parcial, ¿se puede resolver para presentar los trabajos sin la unidad de medida o...? Al desarrollo que hago yo acá, decís. No, digo para presentarlo, por ejemplo. ¿Cómo la unidad de medida? O sea, metro sobre segundo, ¿es necesario ponerlo? O como usted lo hizo, estaría bien igual. Claro, como mínimo se tiene que poner al resultado. Ah, el resultado por lo menos. Por eso lo que voy a decir es de no colocarlo acá, en los cálculos intermedios. Sí, a eso me refiero. Y mi consejo es que ahora, hasta que la tengan clara, lo hagan con los cálculos intermedios. Porque cuando vean que no se simplifica una unidad, se van a dar cuenta que hay algo que le erraron, tal vez. Ah, listo. Lo ideal sería que intenten hacerlo con todas las unidades ahora. Bueno, vamos a hacer las gráficas horarias. ¿Cuántas gráficas horarias tenemos? 3. 3. Bueno, yo generalmente las hago así. Primero hago la aceleración, después la velocidad, y por último la posición. Cuando hacemos la gráfica horaria, tal vez ahora no son tantos datos, pero van a ver que cuando pasemos el primer parcial vamos a agregar un dato más. Entonces como que se vuelve tedioso colocar cada numerito con su unidad. Entonces lo que hacemos es, al eje, por ejemplo acá, esta va a ser la gráfica de aceleración, voy a decir el eje vertical es aceleración y ya le voy a colocar la unidad. Entonces esto me ahorra de cuando coloque los datos en el eje vertical, solo poner el número. No copio más la unidad. Eso mismo lo voy a hacer acá con la velocidad. Lo voy a hacer con la posición. Bueno, después acá sería el tiempo, que lo vamos a medir en segundos. Y voy a recordar acá los tiempos que habíamos puesto. Nosotros habíamos considerado que el tiempo inicial era 0, que le vamos a usar acá. Después teníamos un tiempo final, que era de 6 segundos, que era el tiempo de vuelo, el total. Y habíamos encontrado en el medio que el tiempo de altura máxima era 2:48. Bueno, esos tres tiempos que analizamos son los que tenemos que marcar en las gráficas horarias. El tiempo inicial de 0, como coincide con el eje vertical, no hace falta dibujarlo, pero sí vamos a esquematizar los otros dos. Y nosotros cuando hagamos las gráficas horarias, no nos podemos pasar en la gráfica del tiempo de análisis. Nuestro tiempo de análisis llega hasta los 6. Después de los 6 no sabemos qué pasa. Entonces la gráfica, si la hacen con lápiz, después borran lo que sobra.
Bueno, ¿cómo podré graficar la gráfica de la aceleración? O sea, la aceleración es constante, tanto positivo como negativo. Pero en este ejercicio, ¿cuánto vale siempre? Menos 9,8. Toda Claro. una línea constante en menos 9,8, ¿no? En menos Y 9,8, Y una positivo línea también, ¿no? horizontal. ¿Cómo? Y positivo también. ¿O no es necesario? No, negativa. No queda. ¿Eh? Ah, bien. Claro, si esto fuera un ejercicio de MRV, donde la aceleración puede ser positiva o negativa, bueno, ahí según cuánto sea el dato, la van a graficar horizontal arriba para positiva, horizontal abajo para negativa. Entonces, ¿qué? A los 0, a los 2,48 o a los 6, la aceleración siempre es una línea horizontal. ¿Cuánto marcamos acá en el eje vertical? Menos 9,81. Bueno, ahora le digo por qué es que yo lo hago en este orden a la gráfica. La aceleración, la función que tiene en el movimiento es de modificar la velocidad. Entonces, en función del signo de esta aceleración, yo puedo saber cómo es la gráfica de la velocidad. Como acá la aceleración es negativa, la gráfica de velocidad va a ser una recta con pendiente negativa. Bueno, y mientras sea un problema como este, que no sea como el 12, que tiene impulsión propia, siempre la aceleración va a ser menos 9,81. Entonces siempre la gráfica de aceleración va a estar acá abajo, en el movimiento vertical. Y cuando dibujen la recta de la velocidad, siempre va a tener pendiente negativa. Por esto que escribo acá. Para graficar una recta, necesitamos como mínimo 2 puntos. Entonces, tratamos de recordar lo que habíamos hecho. Cuando el tiempo era 0, ¿se acuerdan cuánto era la velocidad que habíamos calculado? 24,4. 24,4. Acá. ¿Sí? Ese punto yo voy a decir que vale 24,4. Y a los 2,48 segundos, ¿qué le pasaba al proyectil? La velocidad era 0 porque llegaba a la altura máxima. Entonces el otro punto que tengo está acá abajo. Bueno, con esos 2 puntos yo lo puedo graficar. Obviamente esta intersección que me marca acá, a los 6 segundos, es la velocidad final. Bien. Profe, yo tengo una duda. Sí. En el gráfico de aceleración, lo que sería el eje del tiempo, entre 0 y 2,48, ¿no debería ser aceleración positiva, que sería cuando el objeto sube hasta la altura máxima? No, porque en realidad llega a esa altura máxima porque la aceleración negativa lo está frenando. El proyectil quiere ir hacia arriba por su velocidad inicial positiva, pero la gravedad le dice vamos para abajo.
Claro. Por eso se frena. No se acuerdan cuánto era este valor, ¿no? Ok. Menos, ¿alguien se acuerda? La velocidad final. 34,4 creo. Bien. Bueno, este era el último punto. Como nosotros no hacemos escala y tampoco le van a hacer escala en la hoja, ustedes marcan 2 puntos y donde dé la recta marcan el último. Tenemos aceleración, velocidad y ahora posición. La gráfica de la posición va a depender de la velocidad y la aceleración. Si esto en vez de ser un ejercicio que tiene aceleración hubiera sido un MRU que no tiene aceleración, la gráfica de la posición sería una línea recta. Pero en este caso, en el MRV o en el movimiento vertical, ¿cómo es la gráfica de posición? Una parábola. Una parábola, ¿sí? Entonces, cuando voy a analizar la parábola, yo tengo dos opciones. Una parábola que sea cóncava hacia arriba, hacia abajo, perdón, y otra parábola que sea cóncava hacia arriba. En matemática, ¿cómo sabíamos cuál usábamos? Por el coeficiente principal. Bien, acá, si recuerdan la ecuación de posición, el que tiene el cuadrado, adelante tiene menos un medio de gravedad. O sea que eso siempre va a ser negativo. Entonces, como la aceleración siempre es negativa, en este caso, en movimiento vertical, la parábola que dibujamos es la primera, la que está arriba. Esta sería cuando tenemos aceleración positiva. Esto es porque la aceleración es menor a 0 o negativa, como puse hoy. Bueno, esto lo sé por esto, porque la aceleración es negativa. Y ahora lo que tenemos que pensar es qué parte de la parábola tenemos que tomar. Si la primera parte, la segunda o todo. ¿Cómo sabemos? Y porque el vértice de la parábola es la altura máxima. Entonces, si analizamos un tramo antes de la altura máxima, comenzamos con la rama izquierda. Si el problema me lleva a analizar tiempos posteriores a la altura máxima, también me quedo con la rama derecha. Y es lo que pasa en este ejercicio, ¿no? Arranco con una altura menor a la máxima, llego a ese vértice y empiezo a bajar. La única diferencia es que se lanza desde el 0, 0, el proyectil, desde este punto de acá abajo. No, de los 30. De los 30, entonces esta parábola que yo estoy dibujando, así como está, no estaría bien. Yo lo tendría que escribir así, dibujarlo. Llega a 0 a los 6 segundos, a los 2:48 estoy acá en el vértice y se lanza desde una altura de 30 metros. Esta parte la borro. Bueno, acá teníamos 30 metros. Y la altura máxima, si no me equivoco, era 60,3. 60,3. Sí. Bien. O sea que acá arriba voy a marcar 60,3. Y los tiempos acá eran 2:48 y 6. ¿Se entendió?
Sí. Sí, profe, de 10. Bien, entonces, fíjense que lo único que puede haber pasado acá, para que se extienda la gráfica de posición, es que les diga que el cuerpo sigue bajando a un nivel más bajo del piso, lo cual puede ser negativo acá. Entonces, cualquiera de las tres gráficas puede estar en el primer cuadrante o en el cuarto. Pero ¿tendremos una gráfica horaria en el segundo y tercer cuadrante? ¿Puede pasar? ¿Un ejercicio? No, porque no hay tiempo negativo, ¿o no? Claro, no tenemos tiempo negativo. Entonces las gráficas horarias siempre se realizan en el primero y en el cuarto cuadrante. Por eso también yo esta parte de la parábola acá la tengo que borrar. No tiene interpretación física. Bien, y el ejercicio que me han dicho era el 12. Este. Bueno, lo que voy a hacer yo es dividir el ejercicio en un principio en dos tramos. Tramo 1 y tramo 2. El tramo 1 lo vamos a imaginar nosotros como que es un movimiento rectilíneo uniforme variado, solamente que está en el eje vertical. El tramo 2, cuando se le acaba el combustible al proyectil, ya queda en función de la gravedad, o sea, la aceleración ahí va a ser menos 981. Entonces, en ese caso va a ser un movimiento vertical. Los datos que yo extraiga y pueda calcular del tramo 1 van a ser los datos que me van a servir para desarrollar el tramo 2. Así que empezamos extrayendo datos de acá, de la primera parte. Me dice que el cohete se dispara hacia arriba. En el momento que se va a disparar, ¿qué velocidad inicial tendrá? Cero. Sí. Cuando se va a disparar. Y nos dice que sube con la aceleración 19,6. Entonces en este caso la aceleración vale 19,6. Y el tiempo que tarda dice que es 1 minuto. Pero la unidad minuto de tiempo no es coherente con las unidades que tenemos de aceleración. Entonces en vez de poner 1 minuto, ¿qué puedo poner como tiempo? 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos, ¿sí? Entonces me queda todo bajo las mismas unidades. Bueno, y dice que en ese momento se le agota el combustible, entonces por defecto, por inercia, va a seguir subiendo un poco más, hasta que la aceleración de la gravedad lo termine de frenar. Entonces, con estos datos que tengo acá, voy a calcular el tiempo, la posición que sube en esos 60 segundos y la velocidad a la cual llega. Porque después, esa posición final y velocidad final del tramo 1 van a ser la posición y velocidad iniciales del tramo 2. Lo que voy a agregar acá yo es que como no dice nada del ejercicio,
voy a considerar que se lanza desde el suelo, o sea, a una altura de 0. Las ecuaciones horarias que vamos a usar acá, como no estoy utilizando aceleración menos 981, voy a copiar la ecuación en el eje vertical, pero la del MRV. ¿Qué cambia? Que en vez de poner G, voy a poner A. Pero como yo tengo dos tramos para desarrollar en un principio, la tengo que adaptar al movimiento, a la ecuación horaria. O sea que a esta altura la voy a llamar altura 1. ¿Por qué? Porque después en el segundo tramo el proyectil va a seguir subiendo y vamos a llegar a una altura 2. Esta velocidad inicial también, porque es la 0 de todo el movimiento. El intervalo de tiempo le voy a poner intervalo 1. En la aceleración le voy a poner aceleración 1. Y acá hago lo mismo, intervalo 1, aceleración 1. Porque después acá abajo vamos a tener otro tiempo que lo vamos a llamar 2 y otra aceleración que la vamos a llamar también 2. Y lo mismo hago con la velocidad. La velocidad final la voy a llamar velocidad 1. La velocidad inicial V0 más aceleración 1 intervalo de tiempo 1. Bueno, y eso uso para resolver acá. Vamos a tratar de reemplazar los datos. Empiezo con la de posición. Posición 1 tiene que ser igual a posición inicial 0 más velocidad inicial también es 0. O sea que 0 por tiempo me sigue dando 0. Más un medio por la aceleración que es 19,6 por el tiempo que me da, que son 60 al cuadrado. Y de acá saco la altura 1. Y eso da 35.280 me dio a mí. 35.280 y esta unidad es metro. Al lado hago lo mismo, pero con la velocidad. Profe, ¿qué estás sacando? Acá saco la altura que llega con combustible en los 60 segundos. Y ahora para calcular la velocidad, ¿ven cómo queda la ecuación? Velocidad igual a 0 más 19,6 por 60. Claro, velocidad 1 igual a 0 más 19,6 que es la aceleración por 60 segundos. Y ahí saco la velocidad que va a tener en ese momento cuando se acaba el combustible. $1.176. Estos son metros sobre segundo. Bueno, ahora me voy acá al movimiento número 2. El cohete ya no tiene aceleración propia, o sea que tiene la aceleración de la gravedad.
la cual lo quiere frenar. Entonces quiere decir que ahora voy a copiar la ecuación del movimiento vertical. Profe, Pero, ahí, sí, disculpe, una pregunta, profe. Ahí en ese tramo 2, en la posición inicial va a tener la velocidad final del 1. claro, va a tener la posición 1 y la velocidad 1 como inicial. Ah, perfecto, bárbaro, está bien, está bien. Eso lo quería decir. Ahora tienen que adaptar la ecuación para el segundo tramo. Entonces, si en el primer tramo llegué a escribir I1 como final, ahora en el tramo 2 va a ser I2. La inicial de este tramo es I1. Más, ahora la velocidad inicial es V1. Y cuando pongo el intervalo de tiempo, tengo que poner intervalo de tiempo número 2. Como ya estamos con aceleración de la gravedad, va a ser menos 1/2 por 9,81 por intervalo de tiempo 2 elevado al cuadrado. Lo mismo acá con la velocidad. La velocidad final del tramo 2 es V2, la inicial V1 menos gravedad por intervalo de tiempo 2. Yo hoy puse acá G en vez de esto. Así nos queda igual. Ahí. Y ahora uso los datos que están en negrita, que son los finales del primer tramo, como iniciales del segundo. Entonces comienzo con la posición. I2 va a ser igual a posición inicial 35,280. Más velocidad inicial ahora 1176 por intervalo de tiempo. ¿Sé cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima? No, todavía no. No, entonces acá voy a poner delta t 2. Después, en vez de escribir menos 1/2 por g, yo he dicho que podemos resumirlo ya como menos 4,905 por, y otra vez, el tiempo no lo tengo, así que lo pongo al cuadrado. Entonces, quiero saber la posición, pero tengo otra incógnita que es el tiempo. Entonces esto me está diciendo que la ecuación que escribimos no alcanza, necesitamos otra ecuación. Y la otra ecuación es la de velocidad. Como analizo altura máxima, esta velocidad que está acá va a ser 0. Este V2. Bueno, entonces, ¿qué hago? Me voy a esa ecuación. Velocidad, acá vamos a decir que vamos a poner 0 porque es altura máxima. La velocidad 1 la tengo, es del tramo 1, es 1176. Menos 9,81 por el intervalo de tiempo 2. Entonces de acá puedo despejar ese intervalo de tiempo. ¿Qué hago? Paso 1176 negativo y después paso dividiendo al 981. 120 segundos. Bien, entonces 1176 dividido 9,81.
120 me dijeron. Sí. 120 segundos. Bueno, ¿qué hago con este dato? Lo reemplazo. Ecuación de posición. Entonces acá, en este delta T2, voy a poner 120 segundos. Y acá. Ahí 105.840, ¿no? 105.840 metros. Bien. O los redondeos que podemos utilizar, por ejemplo, en el 120 y la gravedad 981, tenemos esa diferencia con la respuesta del ejercicio. Sí, yo lo probé con 10 y da con 10, esos números. Con la gravedad con 10 sería. Bien. Hasta acá, los demás que me habían consultado de este ejercicio, ¿se entiende? Sí, Sí, de 10. claro. Bueno, y nos falta responder cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. Esta pregunta sería semejante a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Pero ¿qué pasa? El ejercicio anterior, cuando se lanzaba el cuerpo hacia arriba, con esa velocidad creo que era 24,4, siempre intervenía la misma aceleración, que era menos 981. Por eso que yo me atreví a poner de entrada la ecuación de posición, poner la altura inicial 30, la final 0 y calculábamos el tiempo que tardaba. Acá no puedo, porque tengo dos aceleraciones diferentes. Entonces no me queda otra que tomar la altura final del tramo 2, que es la altura máxima. Acá lo mismo, mira, le voy a poner altura máxima. Igualarla a 0. Igualar la ecuación de posición a 0. Pero generando un tramo nuevo, un tercer tramo ahora, que es el de caída solamente. Sería así. Voy a colocar tramo 3. Este tramo 3 es semejante al tramo 2, porque sigue siendo un movimiento vertical. Solamente que esto lo voy a analizar desde la altura máxima hasta el suelo. Y me quedo con la ecuación de posición, que va a ser posición final, la llamo 3 porque en la anterior llegué hasta la número 2. Entonces para hacerlo correlativo pongo I3. Y la inicial de este tramo es la final del anterior, o sea que es I2, más la velocidad número 2, por un intervalo de tiempo, que ahora tengo que llamar 3, menos un medio, por la gravedad, por el intervalo de tiempo 3 elevado al cuadrado. Y antes de empezar, veo si puedo simplificar algo, para que la ecuación quede más simple. Altura 3 lo puedo eliminar. Y también puedo eliminar velocidad número 2. Entonces se van esos dos términos. ¿Qué será que elimino esos dos? En un principio, la altura 3. ¿Por qué es 0? ¿Por qué 0? ¿No? Porque acá estamos analizando
en el suelo. Y este de acá, porque es la velocidad en la altura máxima, que es la que habíamos tenido anteriormente. Entonces me queda 0 igual a altura 2, que es esa altura máxima que hemos tenido, 105,840. Este término no estaría, yo lo copio nomás para que recuerden que lo simplificamos. Lo anulamos en realidad porque vale 0. Y acá en vez de poner menos un medio por g, voy a poner menos 4,905 de vuelta. Por intervalo de tiempo 3 al cuadrado. Si yo hubiera tenido velocidad inicial, me quedaba el tiempo 3 dando vuelta acá. Entonces ahí tienen que hacer resolvente. Porque sería como tener una x y una x al cuadrado. Acá no. Como me quedó un solo término, el cuadrático, yo puedo despejar el tiempo de acá. Paso el 105,840 restando. Y para despejar el tiempo tendría que pasar este coeficiente dividiendo. Como vemos que los dos términos son negativos, yo los puedo simplificar y me queda positivo. Solo lo puedo hacer porque tengo un término en cada lado del lado del igual. Y ahora sí, este 4,905 que multiplica va a pasar dividiendo. Me queda 105,840 dividido 4,905. $21.577,98. Bien, y a eso ya le puedo sacar la raíz cuadrada, así ya dejo despejado este cuadrado. Bueno, 146,89. 146,89. Bien, ponemos 147. Segundo. Pero cuando despejo un exponente par, ¿qué le pasa a la variable que está dentro? ¿Con qué queda? Un módulo. ¿Y pongo el módulo acá? No, porque no hay tiempo negativo. Claro. Porque no hay tiempo negativo. Claro, por eso es que no colocamos el módulo. Directamente dejamos el positivo. Bueno, acá cuando me dice cuánto tiempo tarda en llegar al suelo, lo que me está pidiendo en realidad es el tiempo que yo le había llamado hoy de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo total. Entonces, como yo tengo 3 tramos, lo que tengo que hacer es sumar los 3 intervalos de tiempo. El intervalo 1, más el intervalo 2, más el intervalo 3. O sea que hace 60 más 120 más 147. $327.
127 segundos. Bueno, estas serían las respuestas al ejercicio. Altura máxima, 105. Y tiempo que tarda en llegar al suelo, 3:27. ¿Alguna duda con esto? No. Bueno. ¿Alguna otra consulta que me quieran hacer? No, de 10, profe. Perfecto. Bueno, genial, chicos. Entonces, nos estaremos viendo mañana en matemáticas. Bueno. Muchas gracias, hasta luego. Ok, profe. Hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana. Gracias, hasta luego. Nos vemos mañana. Nada.